Tenemos que darle una noticia que nos gusta, vecinos, poder hablar de reconocimientos a proyectos muy interesantes que hemos seguido desde el comienzo aquí en esta casa, en Fuengirola Radio, en Fuengirola Televisión, como saben. Proyectos en los que se deposita mucha ilusión, en los que se trabaja muchísimo, hay un gran esfuerzo y que además con un gran mensaje. Vecinos, ustedes recordarán el documental Ellas, mujeres que han hecho historia pero no están en la historia. Ha sido premiado en el 10º Certamen Internacional de Cortos por la Igualdad. Además, ustedes saben aquí que en esta casa, que servidora, cuando empiece de nuevo ya toda la parrilla, va a estar ahí con el programa Aula Fuengirola, saben, especial sobre las actividades que desarrollan los centros educativos de la ciudad. Pues seguro que vamos a hablar de ello y con su organizadora, con su alma mater, amigos, porque es que no para y la verdad es que es un placer poder tenerla además aquí, este documental coeducativo de Mercedes Sánchez Vico. Muy buenas, Mercedes, bienvenida. Muy buenas, Mari Carmen, un placer estar con nosotros de nuevo, de verdad. El placer es nuestro, como sabes, porque sabemos que además hay mucha intensidad. Es un proyecto muy importante, esa asignatura de literatura de cuarto de ESO que analiza la narrativa, ¿no?, y la poesía de los siglos XIX y XX, que ha dado mucho de sí, ¿no? Bueno, el proyecto educativo de igualdad de género evidentemente lleva muchos años funcionando y está dando muy buenos resultados. A nivel educativo es un proyecto que nos está dando muchísimas satisfacciones, tanto al alumnado como al profesorado. Y bueno, lo que hemos hecho ahora con este documental, que he dirigido y que también soy la productora y guionista, pues ha sido intentar reconocer precisamente la invisibilidad de la mujer en los libros de texto. Lo hemos aplicado al libro de lengua y literatura y al libro de historia, pero se podría aplicar, a cualquier tipo de libro de texto o enciclopedia. Entonces, darle visibilidad a esas mujeres que han hecho historia, porque si no se la damos, pues evidentemente estamos falsificando esa historia, porque nos faltan nombres y nombres importantes. Y como lo que no se ve no existe, pues necesitamos los nombres de esas mujeres. Y ese ha sido pues el germen y origen de este documental, que ha parecido pues por eso mismo muy rompedor, porque pide una concienciación sobre el tema y el hecho de que se revisen los libros de texto que estamos impartiendo a nuestros adolescentes y en los centros educativos de secundaria y de primaria también. Porque el 99% está en clave masculina, ¿no, Mercedes? El 99% de la mayor parte de los libros de texto está en clave masculina. El porcentaje más alto que hay en el currículum, además esto según un informe realizado por la ONU a los libros de texto y por el informe CEDAW realizado a los libros de texto del sistema educativo español, llega como máximo al 7%, cojamos la materia que cojamos. Pero hay incluso niveles en los que los libros de texto de pronto recogen en ese currículum solamente un 0,5 de mujeres. Somos la mitad de la humanidad y esa mitad ha construido la historia y lamentablemente no estamos en los libros de texto y no tenemos conciencia de ello. Tenemos una gran venda en ese sentido y tenemos que ponernos también unas grandes gafas violetas, ¿no?, como yo digo, para poder ver precisamente esa realidad, porque si no nos creemos que la filosofía solamente han sido hombres, los escritores solamente han sido hombres, los científicos solo han sido hombres, los matemáticos solo han sido hombres, y ha habido muchas mujeres filósofas, escritoras, poetas, matemáticas, científicas, que tienen que estar. Entonces las propias editoriales son las primeras que se tienen que concienciar de ello, y también el propio Ministerio, ¿no?, de Educación, que aprueba esos libros de texto. En Andalucía ya se está intentando hacer una revisión a través del segundo plan de igualdad para que esas mujeres empiecen a estar, pero ahora somos nosotros los docentes y nosotras las docentes las que tenemos que hacer todo lo posible para concienciar a nuestro alumnado de que ellas no están y mostrarlo. Como nos están narrando, es que en cualquier disciplina, ¿verdad?, aparece también una mujer que ha jugado un papel fundamental y, como tú nos indicas, no se le da visibilidad. Es como si se tuviera una parte de la historia olvidada, ¿no? Claro, se han encargado de borrar y de olvidar, y entonces eso es muy grave. Si lo hubiéramos hecho a la inversa, me parecería exactamente igual de grave. Es decir, que en una clase pues no supiéramos de literatura, pues no supiéramos pues desde quién es Garcilaso de la Vega a quién es, por ejemplo, pues Lorca.
pero es que luego en la misma época tampoco sabemos quién es María de Salla, que es una gran escritora del siglo XVII y no aparece en los libros de texto, y escribió unas novelas ejemplares extraordinarias a la altura de Cervantes, además admirada por Cervantes y por Lope de Vega, pero no está en los libros de texto. O luego no sabemos quién es Concha Méndez, que es la gran poeta de la generación del 27, porque las mujeres de la generación del 27 existieron como las del 14, las del 98, pero no están. Y esa literatura, por tanto, nos está llegando falseada, puesto que han sido borradas. A la inversa me parecería exactamente igual. Es como si admitiéramos que solamente podrían ir a la escuela o a la universidad, como ha pasado hasta casi mediados del siglo XX, los hombres, y sin embargo las mujeres no pudieran cursar estudios. Hay que visibilizar a esas mujeres porque si no, evidentemente no estamos transmitiendo ni la historia real de la literatura, ni del arte, ni de la pintura, ni de la escultura, ni de la ciencia, ni de las matemáticas, ni de la historia. ¿Y cómo reaccionan los jóvenes, Mercedes, ante esta tesitura? En el documental se ve muy bien, ellos se van quedando atónitos. No son conscientes, no tienen conciencia. Es más, yo creo que en el consciente colectivo de todos y de todas, lo que nos aparece siempre es que es el hombre el que ha construido esa historia y el desarrollo. Por tanto, estamos dejando sin un referente fundamental no solamente a las alumnas, sino también a los alumnos, al no aparecer esas mujeres. Se quedan absolutamente atónitos. En el documental lo van demostrando y van viendo cómo es verdad que las mujeres no están ahí y que la han construido. De hecho, uno de los ejemplos primeros que ponemos es las pinturas rupestres. Todos creo que tenemos en nuestro consciente colectivo el hecho de que los bisontes o cualquier pintura rupestre hecha en la prehistoria ha sido realizada por hombres. Sabéis que las últimas investigaciones que se están llevando a cabo es que la mujer también fue artista, el arte de ser mujer en la prehistoria, y que ellas colaboraron de una manera muy importante en el arte rupestre. ¿Por qué nunca hemos llegado a imaginar a una mujer pintando el bisonte famoso de las cuevas de Altamira? Porque en ese colectivo se nos ha enseñado desde que somos pequeñitos que la mujer, como no está y está invisibilizada, no existía. Y en ninguna rama está, y por tanto hay que visibilizarla, porque indiscutiblemente también la invisibilidad entraría dentro de la lacra social de la propia violencia de género, porque es anular una parte que está ahí y que ha hecho historia. Un trabajo que, como tú nos indicas, viene desarrollado hace muchísimos años por tu parte, Mercedes, allá en el centro donde has estado, ¿verdad? Conferencias, charlas que has impartido, siempre intentando que esta estela llegue lo más lejos posible, ¿no? Este mensaje. Hombre, yo que soy una total y absoluta convencida y lo dijo de verdad desde la mayor de las credibilidades, que la única manera de transformar el mundo es a través de la coeducación, a más justo e igualitario, y que estemos ganando todos, hombres y mujeres. Yo siempre digo a mis alumnos una frase que entre ellos y ellas es muy famoso, que es precisamente el hecho de que estamos en pañales en esta revolución. Hemos conseguido muchas cosas a nivel de ley, pero todavía no existe esa igualdad real. Una cosa es la igualdad legal y otra cosa es la igualdad real. Entonces, para conseguir esa igualdad real tenemos también que visibilizar y quitarnos muchas vendas para poder conseguir precisamente esas mejoras. Estoy hablando, por ejemplo, de corresponsabilidad. Hace unas semanas salía publicado precisamente un informe donde se decía que las italianas y las españolas dedican el doble de tiempo que los hombres a las labores, por ejemplo, del hogar cuando viven en pareja. Ese dato no tiene ni una semana. Estoy hablando de conciliación, para que la mujer también pueda trabajar y ser madre y poder también conciliar su vida familiar y laboral con los mismos derechos que incluso que los de un hombre. Estamos hablando de cosas básicas que creo que el único camino es la educación, y desde luego en esa educación estaría el acabar con una lacra tan terrible como es la violencia de género, y no hay más camino que educar en igualdad. De otra manera, pues por desgracia el número de víctimas de violencia de género seguirán creciendo, porque no llegaremos nunca a estar verdaderamente convencidos de que en esa igualdad también está el propio derecho a la vida, y que ningún hombre, o en este caso ningún usoricida, tiene derecho, por considerar inferior, de quitarle la vida a una mujer. Así que hay que educar en igualdad, porque la igualdad es
y la educación el único camino precisamente para transformar ese mundo. Y esa es mi lucha desde hace muchísimos años, tanto dentro del aula como fuera, como tú muy bien has hecho referencia en los cursos que imparto también a profesores, ya sea a través de los CES, las universidades o allí donde se me requiere y se me llame. Entonces es muy importante que también, y por ello me valido de la imagen, utilicemos cualquier tipo de documentación, ya sea como nosotros hacemos a través de las exposiciones o en este caso de documentales, para llevar esa información también a las aulas y concienciar precisamente de esto, porque de esa invisibilidad de la que estamos hablando antes, a veces ni siquiera el profesorado somos conscientes, y eso considero que es muy grave. Claro, porque hablamos de los jóvenes, de los alumnos, de ese futuro, pero ¿qué ocurre con los adultos? Que ya están afianzados, ¿no?, en esa manera de pensar, en esa costumbre social. Ahí también hay mucho trabajo, ¿no, Mercedes? Ahí hay mucho trabajo. Por eso digo que estamos en pañales, en esta revolución, estamos empezando, en esta revolución de la igualdad. Evidentemente hay una serie de estereotipos, tanto de género como de roles de género, que están completamente institucionalizados. De manera, ¿sabes?, que claro, el adulto, ahí sí que cuesta mucho más poder realizar esa coeducación. Pero también se podría hacer, porque empezando por algo tan simple como puede ser la publicidad. Todos los días todos vemos y todas vemos la televisión. Y la publicidad, por ejemplo, es una gran transmisora de esos estereotipos de género y de esos roles de género. Los programas de televisión que vemos exactamente igual. Lo vemos luego, por ejemplo, y aquí os remito a vosotros como periodistas, en la propia prensa deportiva, de qué manera tan distinta se trata a las mujeres deportistas o a las mujeres que hacen algún tipo de deporte que a los hombres. No hay más que ver como, por ejemplo, todos sabemos quién es el Balón de Oro en futbolistas masculinos, pero ese mismo día se da también el Balón de Oro a la mejor futbolista femenina y, sin embargo, en las noticias no los vemos en los telediarios y se hace en el mismo acto. Ahí estamos también invisibilizando. Es decir, que tendríamos que concienciar muchísimo tanto a los medios de comunicación como la propia publicidad, como a los propios programas televisivos, pero eso debería de empezar por los propios ministerios desde arriba, ¿no?, tocando todos los palos, como yo digo, igual que en el flamenco, para que la coeducación se filtrara por todas las líneas y áreas, porque si no, evidentemente puede llegar a ser un trabajo poco fértil. Pero es verdad también que el propio alumnado también siembra su semilla y también la lleva a casa. Y a veces también coeduca a los propios padres y madres cuando también les transmite esas ideas que va adquiriendo, porque también las vendas se le dentro del hogar, que también es muy, muy, muy importante. Por eso también es muy importante formar a padres y madres, y de ahí que sea muy importante que esa labor de coeducación también la llevemos a las AMPA, para poder transformar todo este concepto y sobre todo el mundo de los adultos, que como tú muy bien decías, ahí también a veces está muy, 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 muy enraizado esos estereotipos de género. Y es importante ese papel, además, de transmisión, ¿no?, como tú nos estás indicando, de los jóvenes. Existe luego ese feedback, ¿no?, por lo que tú nos estás comentando, de transmisión a sus familiares. Evidentemente hay una proporción importante de esos jóvenes que sí realizan ese camino inverso, que es lo interesante. Por desgracia tenemos también luego otra proporción importante de jóvenes en los que se ha producido el camino inverso, pero en negativo. Que alguna vez lo hemos hablado, ¿verdad, Mercedes, con el programa, con el gran Gallego, ¿verdad?, que nos ha explicado, ¿verdad?, todo el tema de las relaciones hoy en día tóxicas que están surgiendo, que se está volviendo. Exactamente, ahí es donde yo quería llegar, y efectivamente hemos visto que en alguna parte y proporción de la juventud lo que se ha producido es un retroceso. Esos datos de la encuesta que nos decían hace relativamente también poco, que el 25% de la juventud andaluza ve normal que la mujer se quede en casa como haciendo las labores del hogar y no trabaje fuera, por ejemplo, una vez que se ha establecido la relación de pareja, y que ese dato, que puede parecer una tontería, se vea con total y absoluta normalidad, pues es algo muy grave, porque eso es un retroceso, y que ahora sea la propia mujer la que también acepta ese rol, pues también es muy grave. Entonces tenemos una proporción de la juventud en la que sí que se está dando ese retroceso, y ahí es donde sí que es verdad que tenemos que trabajar muy, muy, muy duramente para volver a ganar
ese territorio que evidentemente se ha perdido, pero que es verdad que nos debería de preocupar mucho y que está influyendo también muchísimo, pues tanto el concepto del amor que tienen, que es basado en la posesión y en los celos y no en el respeto, y por otro lado también la influencia, en este caso negativa, porque en otras veces son muy positivas, de las redes sociales. Cómo esas relaciones de posesión también se llevan a las redes sociales, a los Facebook, al WhatsApp, para controlar. No son relaciones basadas en la confianza, ni en un amor constructivo, sino que son relaciones amorosas, y eso evidentemente no es amor, basadas en la desconfianza, en el control y en la posesión. Y eso sí que hoy es grave y a mí personalmente me preocupa muchísimo. Por eso creo que el concepto del amor hay que trabajarlo y hay que resignificar ese concepto del amor romántico que tenemos, y sobre todo ese famoso día de San Valentín, que en muchísimos casos a veces es más dañino, teniendo en cuenta la situación actual, que otra cosa, porque el concepto del amor que se nos da a conocer evidentemente no es amor. Si el amor hace daño, eso no es amor, y eso es algo que tenemos que llevar y convencer a nuestro alumnado de que lo tengan muy, muy, muy clarito. Una relación amorosa donde uno sufre, ahí no hay amor. Eso tiene otro nombre, pero amor no es. Tenemos ahí un tema muy, muy, muy importante, como tú nos estás indicando, Mercedes, ahí, ¿no? En esos jóvenes que están construyendo, como decíamos, esas relaciones. Yo creo que podríamos hablar largo y tendido de ese tema. Además, te lanzo otro día poder incluso charlar con Fernando y hablar de este tema, porque es muy, muy interesante. Yo creo que a veces sí, incluso hasta los propios padres no se dan cuenta de la situación, de ese cambio de roles que se está viviendo hoy en día. Totalmente, totalmente. Hay también una inconsciencia muy grande que a veces cuando ya llega a casos graves, incluso de denuncias, porque sabéis que se han multiplicado las denuncias de adolescentes en casos de violencias de género, y que son ahora casi las que más llegan a los juzgados. Los padres descubren esa realidad cuando el tema de esa violencia es ya casi extrema, y la situación a lo mejor de la chica adolescente es tremenda. E incluso en el caso inverso, los propios padres también se sorprenden de que su propio hijo haya ejercido ese tipo de relación o de violencia de posesión, ¿no? Entonces yo creo que esto sí que es muy, muy, muy importante, y los propios padres, empezando porque no controlan las redes sociales ni los escarceos de sus propios hijos dentro de Internet, ni sus propias relaciones, ni la manera en que tienen de moverse. Es muy, muy, muy importante que lo primero también sea la formación. No solamente hay que tener formación de formadores, entre ellos, por ejemplo, los docentes y profesores, sino que también sería muy, muy importante dar esos cursos de formación a padres y madres, y ahí la AMPA, en el caso de los centros educativos, tanto de primaria, infantil o secundaria, jugarían un papel, importantísimo, porque creo que, como tú muy bien refieres, los padres y las madres de hoy en día, en muchos casos, no se dan cuenta de ese tipo de relaciones que sus hijos mantienen, y eso, sobre todo a través de esas redes sociales, de ese WhatsApp y esa manera de relacionarse a través de la posesión y del control. Pues vamos a tener esa cita ahí pendiente. Mercedes, ¿qué te parece? Cuando tú quieras, Maricarmen. Ya sabes que es un placer, y además ya sabes que somos grandes seguidores de tu programa televisivo. Estamos esperando que vuelva el aula, ¿sabes? Muchas gracias. Para poder llevar de nuevo esos trabajos que realizamos en el instituto, y ese gran trabajo que vosotros también hacéis, difundiendo el trabajo que nosotros hacemos dentro. Así que aquí esto es recíproco y es muy bueno. Así que cuando quiera emplazamos esa cita, y en el Centro Eduardo Janeiro os esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias y enhorabuena, Mercedes, por ese premio. Gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias y un abrazo enorme. Adiós.